Bueno, vimos que la locomoción en los seres unicelulares era muy parecida a la locomoción celular. Tenía muchas semejanzas entre sí. Entonces, vamos a ver la locomoción en los seres pluricelulares. Entonces, dijimos que la locomoción en los seres pluricelulares es característica de los seres que tienen muchas células y la excepción que tenemos, Buenos días, profe. buenos días, los organismos pluricelulares, los móneras o las bacterias que solamente tienen una sola clase de célula. Hijos, importante que vayan tomando apuntes y es que los seres pluricelulares se caracterizan por tener células siempre con un núcleo definido. ¿Por qué es tan importante el núcleo definido dentro de una célula? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es tan importante el núcleo de la célula? Porque el núcleo es el que lleva a cabo ¿qué? Las órdenes, recordemos, para que la célula trabaje como tal. ¿Listo? Entonces vamos a copiar estas características, por favor. Escribimos como título característica de los organismos pluricelulares. Características de los organismos pluricelulares. ¿Listo? Entonces la primera es que todas las células se derivan de una célula inicial. A esa célula inicial, ¿cómo lo llamamos? Huevo o cigoto. ¿Listo? Profe, ¿cómo es el título? Características de los seres pluricelulares. Entonces, la primera es que todas las células se derivan de una célula inicial, que llamamos como huevo o cigoto. ¿Listo? La segunda característica de los seres pluricelulares es que aunque procedan de una sola célula, que llamamos huevo o cigoto, no todas las células son iguales. ¿Listo? No todas las células son iguales, sino que son células diferentes. Listo. La tercera, que los diferentes grupos de células se especializan en realizar una función y las otras no. Las células se reparten el trabajo fisiológico del organismo, es decir, cada célula realiza una determinada función. Por ejemplo, las células de los riñones realizan una función específica, las células que tenemos en el sistema nervioso que se llaman neuronas realizan también una función específica. Primer llamado de atención para todos los estudiantes, la cámara apagada. ¿Listo? Que estoy llamando a lista y pues casi. Yajaira, Samuel, Carlos Mario tienen la cámara apagada. Gracias. Hace falta Sierra. Hace falta Monroy. Taborda también. Taborda. Guevara. Y Taborda se salvó porque le queda un minutico. Guevara Fran. Raro que haya faltado. Y Mauricio González Polanía. Listo. Tercera. Bueno, hay algo que, como todas las células se especializan en una determinada función, se conoce una diferenciación celular o una estructura celular.
por lo cual las células van a tener formas distintas. ¿Listo? O sea, así como las células realizan una determinada función, también pueden tener formas diferentes en cuanto a su morfología o su estructura. ¿Listo? Entonces, primero dijimos que todas las células parten de un huevo cigoto. Segundo, que aunque todas las células partan de un huevo cigoto, no todas las células son iguales. Tercero, que de acuerdo a la función que realizan, las células se van a especializar en esa función y por lo tanto su forma se va a adaptar también a esa función. La siguiente, que vendría a ser las quintas. Las células con características semejantes desempeñan funciones parecidas. Las células con características semejantes desempeñan funciones parecidas y se agrupan en tejidos que a la vez van a formar órganos, aparatos y sistemas. Que a la vez van a formar órganos, sistemas y aparatos. Por eso, por ejemplo, las células que forman el sistema sanguíneo siempre van a ser redondas. Las células que forman el sistema nervioso van a ser muy parecidas entre sí, porque cada una va a tener una diferenciación. ¿Listo? Aunque cada célula mantiene sus funciones metabólicas, la vida de un organismo pluricelular depende de la acción coordinada de todas las pequeñas células. Como por ejemplo, si nuestro cuerpo empieza a fallar, una parte de nuestro cuerpo empieza a fallar, todo el órgano lo va a sentir. Entonces, aunque cada célula se especializa en una determinada función, las demás afectan el rendimiento del cuerpo. Y la coordinación, ¿quién coordina esas células para que actúen de la mejor manera? La coordinación para que las células funcionen de manera adecuada está a cargo de dos sistemas que se llaman los sistemas de interrelación. ¿Cuáles son? El sistema nervioso y el sistema hormonal. ¿Listo? ¿Cuáles son? El sistema nervioso y el sistema hormonal. ¿Pregunta hasta acá? ¿Ninguna? ¿Ya puedo cambiar, hijos, o aún no? ¿Puedes volverlo donde estaba para tomarle pantallazo, por favor? Es que ahí sigue siempre, no lo hemos cambiado, Javier. Mira. Entonces, voy a dejar de compartir. Ya todos copiaron, ¿sí? Dígame. Bueno, entonces, vamos a hacer el siguiente esquema. Que resume algunas de las clases de células que forman a los organismos pluricelulares, en este caso, al ser humano. ¿Listo? Solamente vamos a hacer
lo que aparece en los círculos, ¿vale? Solamente lo que aparece en los círculos. Mírenla acá. Entonces, células secretoras, miren la función que va, cómo va a ser la fórmula. Células musculares, células de la piel, células sanguíneas, células óseas, la de los huesos, nerviosas, las del sistema nervioso, adiposas, las de la grasa y células del cartílago, las que tenemos aquí en la puntica de la nariz, en la orejita y en el recubrimiento de los huesos. Entonces, vamos a escribir como título tipos de células del cuerpo. ¿Y qué es lo que vamos a pintar? Las que aparecen ¿en dónde, hijos? En el círculo. En los círculos. ¿Sí las están viendo bien? Sí, señora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas provienen del huevo o el cigoto, que así se llaman, pero cada una va a tener una función especializada en el cuerpo para realizar una determinada función. Y esa es... Profe, es que tengo problemas con el internet, a ver si puedo dejar la cámara apagada. Y esa especialización, sí señor, esa especialización implica que tengan una fórmula, una forma diferente. ¿Listo? Entonces las vamos haciendo, por favor, hijos. Es más, no las vayan, si quieren, no las hagan muy grandes. Lo que les dé, por ejemplo, una moneda de 500 pesos y la van haciendo, ¿sí? Para que todas les queden como del mismo tamaño. Si quieren pueden ir y buscar una monedita para que les quede redondo el circulito o algún circulito y las van organizando. ¿Qué es lo que hace que las podamos distinguir? Si ustedes se fijan, los colores son diferentes y la misma textura es distinta. ¿Listo? Entonces las vamos haciendo, por favor. Muy bien. Entonces, mientras ustedes hacen su dibujito, yo voy llamando a lista. Arcila está, Benavides está, los dos Bernales están, Cadena está, Calderón está, Orozco está, Fuentes está, los dos Garcías están, González no está, Guevara tampoco, Hernández sí está, Infante sí está, Borges sí está, los dos Leones sí están, Martínez sí está, Monroy no está, Morales sí está, Narváez sí está, Nieto sí está, Parra sí está, Pinzón no está, Porras sí está, Quintero no está, Rojas sí está, Segura no está, sí está, Sierra sí está, no está, Taborda alcanzó a ingresar. Yo sí estoy. Sí, yo Hola. sé. Entonces Sierra, Monroy, Guevara, Polanía, Pinzón y Quintero. Hijos, ¿cuánto tiempo tienen para ingresar a la clase? 5 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Es decir, que son las 7:39. ¿Puede ingresar alguno de sus compañeros? No, señora. No, ya no. Listo, hijos. Entonces, estas son las inasistencias a la clase de hoy. ¿Cómo van con los dibujos? Tía. Bien. Importante con colores, mis amores. Siempre con colores.
Si tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. Yo tengo es frío hoy. No sé si ustedes también tienen frío. Sí, profe, yo también. Está haciendo No, mucho profe, yo me bañé hasta con agua fría y estoy caliente. frío. Eres mi superhéroe, Freddy. Mire, Segura hoy no tiene frío porque no se puso el gorrito, que siempre se pone. Ah, sí ve, Segura. Yo ya. Bueno, voy a pasar revisando si están trabajando o no. Veo que están muchos muy juiciosos. Bien. Bien. Nicolás, Alejandra, Samuel y Carlos Mario. No puedo ver si están trabajando o no. Muy bien, Yajaira. Hijos, ¿cómo les fue en el taller evaluativo de química y de biología el 2? Bien, sí, señora. Bien, profe. ¿Alguna inquietud? ¿Nada? Profe, sí, es que no me acuerdo en cuál de los dos cuestionarios era, pero había una pregunta en donde Sí, aparecía una imagen, ¿sí? sí, señora. Y pues yo tenía los pantallazos de esa clase, entonces pues yo me guié de ahí y me dijo que estaba mal, pero creo que estaba bien. El de la piel era porque en el 2 apareciera la piel o en el 1. Creo que era en el uno que aparecía algo sobre los... Pronefros, metanefros y mesanefros. Sí, señora. Y ya la corregí porque resulta que, no sé, porque en el de química también les aparecía, a muchos les aparecieron que estaban perdiendo y yo revisé y aparecen pasando. Entonces, Bueno, gracias. ya, profe. ya hablé con el profe Eduardo sobre esa situación para revisar la plataforma, ¿vale? Muy bien. Hijo, si hablo muy duro me dicen y yo le bajo un poquito el tono porque veo que de pronto en sus casas hay hermanitos que también están en clase y yo por allá gritando y no. Y lo digo porque mi niña está a veces en clase y cuando yo hablo muy duro ella me dice, mami, no escucho al profe. Entonces me avisan, por favor. ¿Ya hiciste las imágenes, Juanita? Porque son hartas, por eso les dejo harto tiempo, porque son 4 las que hay que hacer. 4 a la derecha y 4 a la izquierda. No es necesario hacer el esquema del ser humano ahí, solamente el nombre y dibujar el tipo de célula. Entonces, secretoras vienen siendo las que secretan sustancias, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, salivales. Musculares, las que se encuentran en nuestros músculos, en los brazos, en el tórax, en las piernas. Estas las vamos a ver bastante, porque cuando veamos locomoción en el ser humano. Células epiteliales, la piel, mírelas como son. Células sanguíneas, la sangre, pero recuerden que los que crean la sangre son los huesos. Células óseas, estas también las vamos a ver bastante cuando veamos sistema óseo. Células nerviosas, que vienen siendo las que están desde nuestro cerebro hasta el dedito chiquitico del pie. Células adiposas, la grasita, vean. Y células del cartílago, las que forman, por ejemplo, los cartílagos de las costillas, el de la nariz, el de la orejita. Esas son las células del cartílago.
Me indican cuando ya, hijos, ¿listo? José Manuel tiene una planta muy bonita. Allá se le ve. Sí saben que nosotros tenemos que sembrar durante toda nuestra vida por lo menos 25 plantas para que tengamos el oxígeno necesario para respirar durante toda la vida. ¿Cuántas hemos sembrado? Pero De plantas están como 15. Yo he sembrado como 5, me Profe, en el faltan, colegio. Yo ya sembré una. Profe, en me el faltan colegio. Siempre 20. una. Imagínense todas las que nos hacen falta. Me indican cuando ya, porfa. sí, señora. ¿Ya? No, No, que todavía no. que te avisamos. Ah, bueno. Nos quedan 10 minuticos. ¿Necesitan estos 10 minutos? ¿Todavía? ¿Sí o ya terminaron? No, todavía no, profe. Vale.
Bueno, hijos, ¿cuál es la particularidad, por ejemplo, de las células nerviosas? Que a diferencia de de las demás tipos de células que tienen unas regiones o unas zonas específicas de acción, las células nerviosas están están en todo nuestro cuerpo, desde el cerebro o el encéfalo, que se encuentra en la parte superior de nuestro cuerpo, hasta la región más distal de este, que viene siendo los dedos o las falanges de los pies. Esa es una particularidad que pueden inclusive tener una extensión de más de 1 metro de largas, estas neuronas, y que se articulan con todas las partes del cuerpo, para que todas estas células excretoras musculares, epiteliales, sanguíneas, óseas, nerviosas, adiposas y cartilaginosas funcionen de manera correcta, tiene que estar en sincronía el cerebro para que eso suceda. Si nuestro cerebro no funciona de manera correcta, quizás esas células no realicen la función que deben realizar y por lo tanto pues el cuerpo empieza a colapsar. Entonces, ¿qué es importante que nosotros sepamos de esto? Que aunque todas las células provienen, como lo dijimos anteriormente, de una sola célula, existen procesos de diferenciación celular, que es lo que va a ocasionar que las células realicen una determinada función específica en nuestro cuerpo y por lo tanto adopten una forma también como tal. ¿Listo? ¿Ya vamos terminando o todavía Ya, profe, ya terminé. están? ¿Y los demás? ¿Falta o ya puedo cambiar? Yo necesito 2 minuticos más. 2 minuticos, entonces tenemos las 7:54 sobre las 7:56. Entonces, ¿hoy qué vimos? Vimos las características de los seres pluricelulares y vimos el tipo de células que lo conforman. ¿Por qué son tan importantes estos tipos de células? Por ejemplo, en la locomoción, porque de la formación adecuada de las células óseas, de las células nerviosas y de las células musculares, eso es lo que va a permitir que el individuo o no realice un determinado movimiento, ¿vale? Si las células musculares no se forman de manera adecuada, los músculos no pueden realizar la función para la cual están. Si las células óseas no se crean de manera correcta, pues los huesos no van a tener esa estructura firme que se necesita, pero flexible también para permitir el desplazamiento. Si nuestras células nerviosas no están bien articuladas con las óseas, con las musculares, pues no podemos realizar, por ejemplo, la acción de caminar o desplazarnos o también de permanecer quietos. Entonces, hijos, ¿qué es lo importante de todo esto? Que todas las células tienen una sincronía, una función, una forma y que de eso depende que un determinado sistema, órgano o tejido funcione de forma correcta. ¿Listo? Bueno, voy a dejar de compartir acá. Y nos vamos hacia acá. Los 2 segunditos que hacen falta. Listo. Entonces, de ahí es donde se desprende, hijos, que existan todos estos organismos pluricelulares que existen, cada uno con unas características distintas y diversas,
Por ejemplo, encontramos en el reino animal los organismos vertebrados y los organismos invertebrados. Los organismos vertebrados son los que cuentan con un esqueleto. ¿Y quiénes están? Las aves, los reptiles, los peces, los anfibios y los mamíferos. Los organismos acuáticos, terrestres y los invertebrados son los que pueden estar sin esqueleto como tal, que vienen siendo los artrópodos, los equinodermos, los moluscos, los nidiarios, los anélidos, los poríferos, que son los que se fijan al suelo. Entonces, de esa caracterización es que nosotros podemos encontrar esos organismos pluricelulares. ¿Listo? Y la palabra pluricelular, ¿qué significa? Diversidad de organismos vivos como tal. ¿Listo? Entonces, esta es la actividad que vamos a realizar para la siguiente clase. Entonces dice, existen distintas formas de locomoción, las cuales son muy básicas como caminar, nadar, volar y reptar. Reptar, que son los que se arrastran. Entonces, quiero que vamos a escribir. Vamos a escribir el nombre de animales que caminan y especificar si es un vertebrado o es un invertebrado. ¿Listo? Los que nadan, un nombre y especificar si es vertebrado o invertebrado. Los que vuelan y los que reptan. Por ejemplo, nos apoyamos o nos vamos a apoyar en esta imagen que tenemos acá. ¿Listo? Que vienen siendo los vertebrados, los que tienen columna vertebral, y los invertebrados, los que no tienen esqueleto como tal. ¿Listo? Bueno, hijos, entonces, me regalan, por favor, una imagen del trabajo que realizamos el día de hoy. Muchas gracias. Veo unos dibujos muy hermosos, muy bellos. Muy bien. Y nos veremos la próxima clase, siendo las 7 y las 8 en punto, damos por finalizada la clase. Un gran abrazo y bendiciones para todos. Chao. Profe, muchas gracias.